Hola, hoy quiero hablar de la motivación. La motivación es muy importante para aprender español. Muchas veces empezamos con mucha energía. Después sentimos cansancio o dudas. En este video quiero mostrarte pasos simples. Los pasos son fáciles de usar todos los días. Si miras el video completo, vas a aprender cómo empezar pequeño. También vas a aprender cómo hacer un plan diario. Vas a aprender cómo celebrar tus logros. La motivación no es magia. La motivación es una rutina. Con cada paso tú puedes sentir más confianza. Con cada paso tú puedes sentir más alegría. Quiero que participes en los comentarios. Escribe desde qué país estás mirando. Por ejemplo, tú puedes decir, soy de México. Tú también puedes decir, veo desde España. También puedes escribir, soy de Brasil. Ahora vamos a empezar juntos. Primer punto, la motivación sigue a la acción. La primera idea es muy importante. La motivación viene después de la acción. Muchas personas esperan motivación antes de empezar. Ellos piensan que necesitan sentir energía antes de estudiar. Pero la realidad es diferente. Primero hacemos una acción pequeña y después sentimos motivación. Imagina que tienes un libro de español. El libro está en tu mesa y no tienes ganas de leer. Piensas que abrir el libro es muy difícil. Decides leer solo una página. Lees la página y terminas rápido. Ahora sientes un poco de alegría. Esa alegría te da más energía. Con más energía, abrir el libro otra vez es más fácil. Un pequeño paso puede cambiar mucho. Una acción pequeña es como una llave. Esa llave abre la puerta de la motivación. Cuando hacemos algo simple, nos sentimos bien. Ese buen sentimiento nos empuja hacia adelante. Cada acción pequeña crea otra acción. Al final, tenemos una cadena de acciones. La motivación no viene de esperar. La motivación viene de moverse. Cuando esperamos, no pasa nada. Cuando hacemos, todo cambia. La acción trae energía. La energía trae confianza. La confianza hace el siguiente paso más fácil. Es un ciclo que nunca se rompe si seguimos actuando. Puedes empezar con cosas muy pequeñas. Puedes escribir una palabra en tu cuaderno. Puedes escuchar un minuto de audio en español. Puedes repetir una frase corta. Cada cosa cuenta como acción. Cada acción trae un poco de motivación. Cuando sumas esas acciones, tu energía crece. Es normal no tener ganas al inicio. No importa si al principio estás cansado. Lo importante es hacer algo pequeño. No tienes que esperar el momento perfecto. No tienes que esperar el día ideal. Solo tienes que dar un paso simple.
Con ese paso, la motivación aparece. Recuerda siempre esta regla. Acción primero, motivación después. No al revés. Si quieres sentir motivación, empieza con un movimiento pequeño. Haz la acción, gana una victoria, siente la alegría. Esa alegría es tu gasolina para seguir. Ese es el secreto del primer punto. Segundo punto, enfócate en el proceso, no en la meta final. La segunda idea es clara. No debes pensar solo en la meta final. La meta final muchas veces es muy grande. Un ejemplo es decir, quiero ser fluido en español. Esa meta es muy lejana. Esa meta puede causar miedo. Esa meta puede causar frustración. Por eso, es mejor pensar en el proceso. El proceso son las tareas diarias. El proceso es lo que puedes hacer hoy. Un ejemplo es escuchar español por 15 minutos. Otro ejemplo es leer una página de un libro. Otro ejemplo es revisar 10 palabras nuevas. Estas tareas son pequeñas. Estas tareas son posibles. Estas tareas son claras. Cuando piensas en la meta final, la mente se bloquea. Cuando piensas en el proceso, la mente avanza. La meta final puede sentirse imposible. El proceso siempre es posible. Por eso el proceso es más importante que la meta. Cada tarea pequeña es un paso. Cada paso forma el camino. El camino lleva a la meta grande. No llegas a la meta de un salto. Llegas a la meta con muchos pasos pequeños. El proceso es el camino. El proceso también es repetible. Puedes hacerlo todos los días. Puedes escuchar 15 minutos hoy. Puedes escuchar 15 minutos mañana. Puedes repetir lo mismo pasado mañana. El proceso se convierte en hábito. El hábito te lleva a crecer. La meta final no es repetible. Tú no puedes lograr fluidez en un solo día. Tú no puedes ser experto en una semana. Tú solo puedes dar pasos diarios. Por eso, mirar al proceso es más práctico. El proceso también te da progreso visible. Si escuchas 15 minutos, sientes avance. Si lees una página, sientes avance. Si aprendes 10 palabras, sientes avance. Este avance es rápido y real. Ese avance te da motivación para seguir. Recuerda siempre esta verdad. La meta final está lejos. El proceso está cerca. El proceso es lo que puedes controlar. El proceso es lo que puedes repetir. El proceso es lo que te da confianza. Por eso, el segundo punto es importante. Enfócate en las tareas diarias. No te pierdas en la meta final. Con el proceso, cada día importa.
Con el proceso, el camino se vuelve claro. Tercer punto, haz un plan diario simple. La tercera idea es muy práctica. La motivación necesita estructura. La estructura viene de un plan diario simple. Un plan simple ayuda a tu cerebro. Un plan simple reduce el estrés. Un plan simple hace más fácil empezar. El primer consejo es estudiar a la misma hora cada día. El cerebro entiende la rutina. El cerebro reconoce el horario. El cerebro se prepara para la tarea. Si estudias cada día a la misma hora, el hábito se forma. El hábito hace que estudiar sea natural. El segundo consejo es estudiar en el mismo lugar. El lugar también importa. Un lugar fijo reduce las decisiones. No tienes que pensar dónde sentarte. No tienes que buscar un espacio nuevo. El mismo lugar se convierte en tu señal. Cuando llegas allí, tu mente sabe que es tiempo de español. El tercer consejo es escribir una sola tarea por sesión. Una tarea clara da enfoque. Una tarea clara evita confusión. Una tarea clara elimina distracciones. Un ejemplo es revisar 10 palabras. Otro ejemplo es leer una página. Otro ejemplo es escuchar un audio corto. Cada sesión tiene una meta pequeña. Un plan simple es más fácil que un plan grande. Un plan grande causa cansancio. Un plan grande puede desmotivar. Un plan simple crea confianza. La confianza te ayuda a empezar sin miedo. La repetición también fortalece el hábito. Si estudias en el mismo lugar y a la misma hora, tu cuerpo lo recuerda. El plan ya no es un esfuerzo. El plan se convierte en costumbre. La costumbre te mantiene constante incluso en días difíciles. Un plan simple también protege tu energía. No gastas energía en pensar qué hacer. No gastas energía en decidir dónde estudiar. No gastas energía en elegir cuánto estudiar. Toda tu energía va a la acción. La acción te da motivación. Recuerda que la simplicidad es una ventaja. No necesitas un plan complicado. No necesitas muchas reglas. Solo necesitas una hora fija, un lugar fijo y una tarea clara. Con esas tres cosas, tu plan diario funciona. Por eso, el tercer punto es hacer un plan simple. El plan te da orden. El plan te da seguridad. El plan te da resultados. Con un plan claro, la motivación llega sola. Cuarto punto, empieza muy pequeño. La cuarta idea es empezar con algo muy pequeño. Un inicio pequeño es más fácil. Un inicio pequeño quita las excusas. Un inicio pequeño abre la puerta al hábito. Puedes empezar con 2 minutos. 2 minutos son muy cortos. 2 minutos no cansan.
2 minutos son posibles incluso en un día ocupado. Cuando empiezas con 2 minutos, tu mente no siente presión. También puedes empezar con 5 minutos. 5 minutos son rápidos. 5 minutos son ligeros. 5 minutos son suficientes para una acción pequeña. Escuchar una canción en español puede durar 5 minutos. Leer un párrafo también puede durar 5 minutos. El inicio pequeño elimina barreras. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo. Muchas veces pensamos que estudiar es difícil. Muchas veces sentimos que no tenemos energía. Con 2 o 5 minutos, esas barreras desaparecen. Un inicio pequeño también puede crecer. Empiezas con poco, pero sigues después. Empiezas con 2 minutos, pero quizás estudias 10. Empiezas con 5 minutos, pero quizás lees 20. El inicio ligero te lleva a continuar. Lo más importante es crear un hábito. Un hábito nace de repeticiones fáciles. Si el inicio es difícil, no se repite. Si el inicio es fácil, se repite cada día. Con repeticiones diarias, el hábito se vuelve fuerte. Los hábitos son más importantes que las sesiones largas. Una sesión larga una vez al mes no crea hábito. Una sesión corta todos los días sí crea hábito. El hábito es lo que te mantiene constante. La constancia es lo que te da progreso real. También recuerda que el tamaño no importa al inicio. Lo importante es la acción. Lo importante es empezar. Lo importante es no parar. Aunque sea poco, siempre suma. Aunque sea corto, siempre vale. Empieza pequeño y gana confianza. Empieza pequeño y gana consistencia. Empieza pequeño y gana disciplina. Con cada inicio, la motivación aparece. Con cada inicio, el hábito crece. Con cada inicio, tu español mejora. Por eso, el cuarto punto es empezar pequeño. 2 minutos son suficientes. 5 minutos son suficientes. Lo pequeño se convierte en grande con el tiempo. El inicio pequeño abre el camino grande. Quinto punto, construye una cadena diaria. La quinta idea es construir una cadena. Una cadena significa hacer tu esfuerzo cada día. Cada día es un eslabón. Cuando haces tu tarea diaria, añades un nuevo eslabón. La cadena crece poco a poco. Una forma de crear la cadena es marcar tu esfuerzo. Puedes usar un calendario. Cada día que estudias, pones una marca. Esa marca es una señal clara. Esa marca muestra que trabajaste. Esa marca se convierte en tu orgullo. También puedes usar una aplicación. Una aplicación guarda tu progreso. Una aplicación te recuerda tu avance.
Una aplicación hace visible tu cadena. Ver la cadena te motiva. No quieres romperla. Otra opción es usar un cuaderno. Escribe la fecha cada día. Escribe lo que hiciste. Mira las páginas llenas después de una semana. Mira las páginas llenas después de un mes. Esa vista te da satisfacción. Proteger la cadena es muy importante. Piensa en la cadena como en un tesoro. No quieres perderla. No quieres romperla. Si un día fallas, la cadena se rompe. Por eso, cuida tu cadena cada día. Pero si pierdes un día, no te rindas. Simplemente empieza otra vez mañana. Una cadena nueva puede crecer otra vez. La constancia es más fuerte que el error. El error de un día no destruye tu progreso total. La cadena crea ritmo. Tu cuerpo espera la acción. Tu mente espera la acción. Tu vida se adapta a la acción. El estudio se convierte en parte de ti. Ya no es un esfuerzo extraño. La cadena también te da motivación visual. Cada marca es una victoria. Cada marca es un recordatorio. Cada marca dice que sí puedes. Las marcas juntas muestran tu disciplina. Recuerda que la cadena no necesita ser perfecta. Solo necesita crecer. Día tras día, semana tras semana. La fuerza está en la repetición. La fuerza está en el hábito. La fuerza está en no parar. Por eso, el quinto punto es construir una cadena diaria. Marca tu esfuerzo siempre. Mira tu cadena crecer. Protege tu cadena como algo valioso. Con la cadena, tu constancia se vuelve fuerte. Con la cadena, tu motivación nunca muere. Sexto punto. Registra tus pequeñas victorias. La sexta idea es muy clara. Es importante registrar tus pequeñas victorias. Una pequeña victoria es un paso positivo. Una pequeña victoria te muestra que avanzas. Una pequeña victoria te da confianza. Puedes escribir lo que hiciste cada día. Puedes anotar si escuchaste un audio. Puedes anotar si leíste una página. Puedes anotar si repasaste 10 palabras. Escribir lo que haces te da claridad. Escribir lo que haces te da orgullo. También puedes escribir una palabra nueva. Puedes escribir una frase corta que aprendiste. Puedes escribir una expresión que entendiste. Ver esas notas después de una semana es motivador. Ver esas notas después de un mes es aún mejor. Las pequeñas victorias te recuerdan por qué empezaste. Cada palabra aprendida es un logro. Cada frase entendida es un progreso. Cada ejercicio terminado es una victoria. Aunque sea pequeño, siempre cuenta.
Registrar las victorias también crea memoria. Cuando escribes, tu cerebro guarda mejor la información. Cuando lees tus notas, tu cerebro repite el aprendizaje. La repetición hace más fuerte el recuerdo. El registro también es un espejo. Tú puedes ver tu camino. Tú puedes ver cuánto has hecho. Tú puedes ver que no estás en el mismo lugar que antes. Eso te da motivación para seguir. Es normal olvidar tus logros sin registro. Es normal pensar que no avanzas. Es normal sentir que no mejoras. Pero cuando miras tus notas, ves la verdad. La verdad es que avanzas cada día. Cada victoria es una pieza de confianza. La confianza crece con cada nota. La confianza crece con cada palabra escrita. La confianza te da fuerza para estudiar mañana. No importa si la victoria es pequeña. Lo importante es reconocerla. Lo importante es celebrarla. Lo importante es registrarla. Al final, las pequeñas victorias se acumulan. Con el tiempo, forman un gran éxito. Por eso, el sexto punto es registrar tus pequeñas victorias. Escribe lo que haces. Escribe lo que aprendes. Mira tus notas cada semana. Celebra cada paso. Con victorias pequeñas, construyes una gran motivación. Séptimo punto, usa bucles de retroalimentación. La séptima idea es usar bucles de retroalimentación. Un bucle de retroalimentación significa revisar lo que ya aprendiste. Un bucle de retroalimentación te muestra si recuerdas bien. Un bucle de retroalimentación te muestra si necesitas repasar más. Un paso simple es comprobar lo que recuerdas seguido. No esperes un mes para revisar. No esperes hasta olvidar todo. Revisa pronto y revisa con frecuencia. Revisar seguido mantiene la memoria activa. Revisar seguido mantiene las palabras vivas. Otro paso es hablar una frase cada día. No necesitas una conversación larga. Solo necesitas una oración corta. Una frase diaria mantiene tu boca activa. Una frase diaria te da práctica real. Una frase diaria te conecta con el idioma. También puedes recordar 3 a 5 palabras rápido. Elige unas pocas palabras y repítelas. Hazlo en voz alta. Hazlo sin mirar el cuaderno. Si recuerdas bien, ganas confianza. Si no recuerdas, sabes que estudiar otra vez. El bioco también ayuda a ajustar la dificultad. Si una tarea es muy difícil, hazla más pequeña. Si no puedes recordar 10 palabras, empieza con 3. Si no puedes leer una página, lee un párrafo. Reducir la dificultad mantiene el ritmo. Reducir la dificultad evita frustración. Si la tarea es muy fácil, añade un poco más. Si recuerdas 3 palabras sin problema,
Prueba con 5. Si lees un párrafo con facilidad, intenta 2. Aumentar un poco la dificultad te da progreso. Aumentar un poco la dificultad te mantiene motivado. El bucle crea equilibrio. No estudias demasiado difícil. No estudias demasiado fácil. Estudias al nivel correcto para crecer. El nivel correcto es el que te hace avanzar sin rendirte. El bucle también crea motivación. Ver que recuerdas palabras te da alegría. Ver que puedes hablar frases te da confianza. Ver que avanzas poco a poco te anima a seguir. Recuerda siempre que el progreso necesita control. No basta con estudiar una vez. No basta con leer sin revisar. Necesitas comprobar y ajustar. Necesitas repetir y mejorar. Por eso, el séptimo punto es usar bucles de retroalimentación. Revisa seguido. Habla una frase diaria. Recuerda pocas palabras rápido. Ajusta la dificultad cuando lo necesites. Con bucles de retroalimentación, tu aprendizaje se vuelve más fuerte y tu motivación crece. Octavo punto. Práctica deliberada. La octava idea es hacer práctica deliberada. La práctica deliberada significa practicar con intención. No es hacer todo al mismo tiempo. No es estudiar sin un plan. Es elegir una sola cosa y enfocarse en ella. Cada sesión necesita un objetivo claro. Puedes decidir trabajar solo en la pronunciación. Puedes decidir trabajar solo en la gramática. Puedes decidir trabajar solo en la escritura. Una meta clara evita distracciones. Una meta clara hace tu práctica más efectiva. La práctica deliberada también significa enfocarse en una habilidad a la vez. Si hoy escuchas, escuchas solo. Si mañana lees, lees solo. Si otro día hablas, hablas solo. Dividir las habilidades da mejores resultados. Dividir las habilidades mantiene el orden. Otro aspecto importante es trabajar en tus puntos débiles. Muchas personas repiten lo que ya saben. Muchas personas practican solo lo fácil. Eso no trae mucho progreso. Necesitas practicar lo que no dominas. Necesitas dar atención a lo difícil. Trabajar en puntos débiles al inicio puede ser incómodo. Puedes sentir frustración. Puedes sentir inseguridad. Pero después viene la mejora. La mejora es rápida cuando enfrentas tus fallas. La mejora te da motivación nueva. La práctica deliberada también puede ser corta. No necesitas una hora. No necesitas mucho tiempo. Solo necesitas ejercicios específicos. 5 minutos de repetición de frases pueden ser suficientes. 10 minutos de dictado también son útiles. La calidad es más importante que la cantidad.
Los ejercicios cortos producen progreso rápido. Un dictado mejora tu escucha y escritura. Una repetición de frases mejora tu pronunciación. Una lectura corta mejora tu comprensión. Cada práctica corta da un avance visible. El progreso visible motiva. Ver una mejora en poco tiempo te anima. Notar que puedes pronunciar mejor te da confianza. Notar que entiendes más palabras te da alegría. Esa alegría te invita a seguir practicando. La práctica deliberada también evita perder tiempo. No estudias sin dirección. No estudias sin meta. Cada minuto cuenta. Cada minuto construye una habilidad concreta. Por eso, el octavo punto es práctica deliberada. Elige una habilidad. Enfócate en lo difícil. Haz ejercicios cortos y claros. Observa la mejora rápida. Con práctica deliberada, tu progreso se acelera y tu motivación se mantiene viva. Noveno punto. Diseña tu entorno. La novena idea es muy práctica. Tu entorno puede ayudarte a aprender español. Tu entorno puede darte motivación. Tu entorno puede recordarte tu meta todos los días. El primer paso es tener tus materiales listos. Pon tus libros en un lugar visible. Coloca tu cuaderno sobre la mesa. Ten tus lápices preparados. Si los materiales están listos, empiezas más rápido. Si los materiales están listos, evitas excusas. El segundo paso es usar el español en tu teléfono. Cambia la configuración al idioma español. Verás español cada vez que uses el móvil. Leerás menús y mensajes en español. Esta exposición diaria es una práctica constante. El tercer paso es poner etiquetas en tu habitación. Escribe el nombre de los objetos en español. Pega una nota en la mesa que diga mesa. Pega otra en la puerta que diga puerta. Pega otra en la ventana que diga ventana. Ver esas palabras cada día refuerza tu memoria. El cuarto paso es escuchar música en español. Crea una lista de reproducción. Escucha canciones en español mientras caminas. Escucha canciones en español mientras cocinas. Escucha canciones en español mientras limpias. La música te rodea de idiomas sin esfuerzo. El entorno también reduce la fricción. Cuando todo está listo, no pierdes tiempo. No buscas un libro escondido. No buscas un lápiz perdido. No buscas dónde estudiar. El entorno hace que la acción sea más rápida. Un entorno en español también cambia tu mente. Tu cuarto se convierte en una clase pequeña. Tu teléfono se convierte en un maestro silencioso. Tu música se convierte en un ejercicio divertido. Todo alrededor te empuja a usar español. Diseñar el entorno no necesita dinero.
Solo necesitas creatividad. Una hoja de papel sirve como etiqueta. Una canción gratis sirve como práctica. Un libro viejo sirve como herramienta. Lo importante es rodearte de español. El entorno constante mantiene tu motivación viva. Ver palabras cada día recuerda tu meta. Escuchar canciones recuerda tu esfuerzo. Usar el teléfono en español recuerda tu identidad como aprendiz. Por eso, el 9º punto es diseñar tu entorno. Prepara tus materiales. Utiliza español en tu móvil. Pon etiquetas en tu cuarto. Escucha música en español. Con un entorno en español, tu práctica es natural y tu motivación siempre está presente. 10º punto. Identidad antes que resultados. La 10ª idea es pensar en la identidad antes que en los resultados. La identidad significa quién eres. Los resultados significan lo que tienes. Primero debes pensar en quién eres. Después llegan los resultados. Puedes decirte a ti mismo, soy un estudiante de español. Esa frase es poderosa. Esa frase cambia tu mente. Esa frase cambia tu actitud. Esa frase crea una nueva identidad. La identidad guía tus acciones. Si crees que eres un estudiante de español, actúas como estudiante. Tomas un libro sin pensarlo. Escuchas español sin obligación. Practicas frases porque es parte de ti. La acción fluye de la identidad. Los resultados son diferentes. Los resultados llegan después. La fluidez es un resultado. Una conversación larga es un resultado. Leer un libro completo es un resultado. Los resultados no aparecen de inmediato. Si solo piensas en resultados, te frustras. La meta se siente muy lejana. La meta parece imposible. La meta crea presión. La presión quita motivación. Si piensas en identidad, te enfocas en el presente. Tú ya eres un estudiante de español. No necesitas esperar para llamarte así. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas actuar como estudiante. Cada acción prueba tu identidad. Leer una página confirma que eres estudiante. Escuchar una canción confirma que eres estudiante. Escribir una palabra confirma que eres estudiante. Las acciones diarias refuerzan tu identidad. La identidad también te acompaña siempre. Un resultado puede perderse. Hoy hablas bien y mañana olvidas. Hoy entiendes un texto y mañana no entiendes. Pero tu identidad no desaparece. Tú sigues siendo estudiante. Tú sigues aprendiendo. Tú sigues creciendo. La identidad crea constancia. La constancia crea resultados. Los resultados llegan como consecuencia.
No tienes que perseguirlos con ansiedad. Solo tienes que vivir tu identidad cada día. Por eso, el 10º punto es identidad antes que resultados. Dite a ti mismo, soy un estudiante de español. Vive como estudiante cada día. Haz acciones pequeñas que confirmen tu identidad. No esperes los resultados para creerlo. Cree en tu identidad ahora y los resultados llegarán después. Conclusión final. Hemos aprendido que la motivación sigue a la acción. No hay que esperar ganas, hay que moverse primero. También vimos que el proceso importa más que la meta final. Las tareas pequeñas y diarias son el verdadero camino. Aprendimos que un plan simple es muy útil. Un horario fijo, un lugar fijo y una tarea clara hacen todo más fácil. También entendimos que empezar pequeño elimina las excusas. 2 o 5 minutos son suficientes para comenzar. Vimos que una cadena diaria mantiene la constancia. Cada marca en el calendario es un motivo de orgullo. Aprendimos que registrar las pequeñas victorias da confianza. Escribir lo que haces te recuerda que avanzas poco a poco. Después vimos que los bucles de retroalimentación ayudan a crecer. Revisar y ajustar hace el progreso más estable. También aprendimos que la práctica deliberada trae mejoras rápidas. Un objetivo claro en cada sesión produce resultados visibles. Finalmente vimos que la identidad es más fuerte que los resultados. Si dices soy estudiante de español, tus acciones lo confirman. En conclusión, la motivación no es magia. La motivación es rutina diaria.